34. No tardó en pesarle su madre, que, observando sus acciones y palabras, lo reprendía a veces amargamente. Al principio, para hacerla odiosa, fingió que iba a abdicar el imperio y a retirarse a Rodas. Después le quitó todos sus honores y poder, retiró los soldados de su guardia germánica y, en fin, la desterró de su presencia y de su palacio. No hubo vejación que no le hiciese sufrir por medio de sus agentes, quienes, cuando estaban en Roma, la suscitaban multitud de litigios y cuando se retiraba al campo pasaban por delante de su casa en carruaje o por mar, abrumándola de injurias y burlas. Pero, asustado por sus amenazas y por su violencia, decidió perderla. 3 veces ensayó el veneno y vio que se había provisto de antídotos. Entonces pensó ocultar en su cámara y encima de su lecho maderos que el resorte de una máquina debía hacer caer sobre ella cuando estuviese dormida, pero la indiscreción de sus cómplices hizo abortar el proyecto. Imaginó, en fin, una nave sumergible construida de manera que Agripina pereciese ahogada o aplastada en su cámara. Fingió, pues, reconciliarse con ella, y le invitó por medio de tiernísima carta a venir a Baia para celebrar con él las fiestas de Minerva. Cuidó de prolongar el festín para que los capitanes de las naves tuviesen tiempo de romper, según órdenes recibidas, y como por choque fortuito, la galera liburnesa, que había traído a Agripina, y cuando ésta quiso retirarse a Bauli, le ofreció, en vez de su nave averiada, la que había construido para su pérdida, acompañándola alegremente hasta ella. Le besó los pechos al separarse, y veló una parte de la noche esperando con ansiedad el resultado de aquella maquinación. Cuando se enteró de lo ocurrido y que Agripina se había salvado a nado, no supo ya qué hacer, pero muy pronto llegó el argerino, liberto de su madre, presentándose regocijado a decirle que Agripina estaba a salvo. Nerón arrojó un puñal a su lado sin que el liberto lo observase, y mandó que le prendiesen y encadenasen como asesino, enviado por aquella. Enseguida mandó matar a su madre, y dijo que se había suicidado al ver descubierto su crimen. Añadas circunstancias atroces y se citan testigos que acudió a ver al cadáver, que lo tocó por todas partes, que alabó algunas formas, que criticó otras, y sintiendo sed durante el examen hizo que le sirviesen de beber. Pero, a pesar de las felicitaciones del ejército, del senado y del pueblo, no pudo librarse de su conciencia. El suplicio que empezó en el acto no terminó jamás, y con frecuencia confesó que le perseguía por todas partes la imagen de su madre, y que las furias agitaban dentro de él sus látigos vengadores y antorchas encendidas, por los que trató de aplacar sus manes con un sacrificio mágico. En su viaje a Grecia no se atrevió a hacerse iniciar en los misterios de Eleusis, asustado por la voz del heraldo que prohibía el acceso a los criminales y a los impíos. A este parricidio añadió el asesinato de su tía. Estaba tan enferma de una irritación del vientre, fue a verla y con la familiaridad ordinaria de las personas de edad madura le acarició la barba con la mano, diciendo: «Cuando haya recogido esta barba habré vivido bastante». Nerón dijo entonces, como en broma, a los que estaban presentes que iba a hacérsela quitar en el acto, y mandó a los médicos que purgasen violentamente a la enferma. Se apoderó de sus bienes sin esperar a que muriera, y para no perder nada, suprimió su testamento. 35. Tuvo por esposas después de Octavia a Popea, Sabina, casada antes con un caballero romano y cuyo padre había sido cuestor, y a Estatilia Mesalina, bisnieta de Tauro, que había sido 2 veces cónsul y había obtenido triunfo. Para apropiarse de éste hizo matar a su marido, Ático Vestino, cónsul entonces. Disgustado de Octavia, dijo a sus amigos que le reconvenían por haberse apartado de ella tan pronto, que debían bastarle los ornamentos matrimoniales. Varias veces quiso estrangularla y la repudió como estéril, mas censurando el pueblo este divorcio y prorrumpiendo en denuestos contra el emperador, la desterró y al fin la hizo matar como culpable de adulterio, acusación tan impudente y tan falsa que, habiendo protestado su inocencia, todos aquellos a quienes sometió a la tortura, sobornó a su pedagogo, Aniceto, que declaró haber abusado de ella por astucia. 11 días después de haber repudiado a Octavia, casó con Popea, y la amó mucho, lo cual no impidió que la matase de un puntapié, porque enferma y encinta le reconvino con viveza al verle llegar muy tarde de una carrera de carros. Tuvo una hija llamada Claudia Augusta, que murió cuando era niña. No hubo lazos que no rompiera por el crimen. Acusó de conspiración e hizo matar a Antonia, hija de Claudio, que rehusaba casarse con él después de la muerte de Popea.
trató de la misma manera a todos aquellos con quienes le unía parentesco o relaciones íntimas, entre otros al joven Aulo Plaucio, a quien violó antes de mandarle al suplicio, diciendo enseguida que mi madre bese ahora a mi sucesor, porque pretendía que amaba a este joven y le hacía esperar el imperio. Popea había tenido antes de casarse con él un hijo llamado Rufio Crispino, y sabiendo que este niño en su juego se hacía jefe y emperador de los demás, mandó a sus propios esclavos que lo arrojasen al mar cuando fuese a pescar. Desterró a Tusco, su hermano de leche, por haberse bañado siendo gobernador de Egipto en los baños construidos para la llegada del emperador. Obligó a su preceptor Séneca a darse la muerte. Este le había pedido muchas veces permiso para retirarse y hasta le había ofrecido todos sus bienes, pero Nerón le juró por todos los dioses que sus temores eran infundados y que preferiría morir a hacerle daño. Había ofrecido a Burro, prefecto del pretorio, un remedio para la garganta y le mandó un veneno. En cuanto a sus libertos, que le hicieron adoptar por Claudio, que habían sido sus consejeros y apoyo de su poder, deshízose de ellos cuando fueron viejos y ricos, dándoles veneno en las comidas o en las bebidas. 36. No desplegó menos crueldad fuera de su casa y con los extranjeros. Presentóse durante muchas noches seguidas un cometa que, según la opinión vulgar, anuncia a los señores del mundo cercano fin. Asustado por este fenómeno, supo por el astrólogo Bábilo que los reyes acostumbraban prevenir los efectos de estos funestos presagios por medio de la muerte expiatoria de algunas víctimas ilustres y declinar sus amenazas sobre las cabezas de los grandes. Y en esto desplegó tanta más energía cuanto que el oportuno descubrimiento de dos conjuraciones le suministró legítimo pretexto. La primera y más importante, la de Pisón, se tramaba en Roma. La segunda, la de Vinicio, se urdió y descubrió en Benevento. Los conjurados defendieron su causa cargados de triples cadenas. Algunos confesaron espontáneamente el proyecto y otros llegaron hasta alabarse de ellos, diciendo que la muerte era el único servicio que podían prestar a un hombre manchado con tantos crímenes. Expulsaron de Roma a los hijos de los sentenciados y murieron de hambre o envenenados. Es cosa averiguada que algunos perecieron con sus preceptores y esclavos en una misma comida y otros se les privó de todo alimento. 37. Su vida no fue en adelante más que una serie de asesinatos. Nadie estaba libre de sus golpes y todo pretexto le parecía bueno. Entre considerable número de ejemplos solamente citaré los siguientes. Imputó como un crimen a Salvidieno Orfito, que hubiese alquilado a los diputados de algunas ciudades 3 habitaciones bajas de su casa, cerca del foro, para que se alojaran en ellas. Al jurisconsulto Casio Longino, que era ciego, el haber conservado entre antiguos retratos de familia el de Casio, uno de los asesinos de César. A Peto Trasea, mantener la severa expresión de un pedagogo. Solamente concedía algunas horas a los condenados para morir. Con objeto de evitar toda causa de dilación, tenía médicos encargados, como él decía, de cuidar a los retrasados, es decir, de cortarle las venas. A un egipcio que comía carne cruda y cuanto le presentaban quiso, según se dice, dar hombres para que los desgarrase vivos y devorase. Envanecido por haberlo intentado todo impunemente, sostenía que ningún príncipe había sabido aún cuánto podía hacerse desde el trono. Sobre este asunto tuvo conversaciones muy significativas, diciendo que no perdonaría al resto de los senadores, que llegaría un día en que se suprimiría por completo este orden, que daría a los caballeros romanos y a sus libertos el mando de las provincias y de los ejércitos. Nunca, ni al entrar en el Senado ni al salir, se dignó dar el beso de costumbre o devolver el saludo a ningún senador, y en la ceremonia con que se inauguraron los trabajos del istmo pidió a los dioses delante de la multitud y en alta voz que la empresa redundase en gloria suya y del pueblo romano, sin mencionar para nada al Senado. 38. Tampoco perdonó al pueblo romano ni los muros de su patria, habiendo citado a alguien en la conversación este verso, que todo se abrace y perezca después de mí. Contestó, mejor que sea mientras yo viva, y realizó plenamente su amenaza, desagradándole, decía, el mal gusto de los edificios antiguos, la angostura e irregularidad de las calles, hizo prender fuego a la ciudad, y tan descaradamente que algunos consulares sorprendieron en sus casas esclavos de su cámara, con estopas y antorchas, no se atrevieron a detenerlos. Los graneros inmediatos a la casa de oro y cuyo terreno deseaba fueron incendiados y batidos con máquinas de guerra, porque estaban construidos con piedras de sillería. Estos estragos duraron 6 días y 7 noches,
y el pueblo no tuvo otro refugio que los monumentos y las sepulturas, además de infinito número de casas de renta. Consumió el fuego las moradas de los antiguos generales, adornadas aún con los despojos del enemigo, los templos consagrados a los dioses por los reyes de Roma o construidos durante las guerras púnicas y las de la Galia, en fin, todo lo que la antigüedad había dejado de curioso y memorable. Nerón contempló el incendio desde lo alto de la torre de Mecenas, encantado, decía, de la hermosura de las llamas, y cantó en traje de teatro la toma de Troya. Tampoco dejó escapar esta ocasión de pillaje y robo. Habíase comprometido a hacer retirar gratuitamente los cadáveres y escombros y no permitió a nadie que se acercase a aquellos restos que había hecho suyos. Después recibió y hasta exigió contribuciones por las reparaciones de Roma y estuvo a punto de arruinar por este medio a las provincias y a los particulares. 39. A los ultrajes y males que procedían del príncipe, el hado añadió otros desastres. Una peste que en un solo año hizo inscribir 30.000 funerales en los registros de Bitinia, una derrota sangrienta en Bretaña, seguida del pillaje de 2 importantes fortalezas y de la matanza de gran número de ciudadanos y aliados. En Oriente, vergonzosos fracasos obligaron a pasar bajo el yugo a nuestras legiones en Armenia y casi provocan la pérdida de la Siria. Lo que puede sorprender y merece notarse es que nada soportó con tanta paciencia como las sátiras e injurias, y que con nadie se mostró más suave que contra aquellos que le atacaban en sus discursos o en sus versos. Contra él publicaron muchos epigramas en griego y en latín, como los siguientes: Nerón, Oreste, Acmeón, Maticidas. Nuevo aviso: Nerón ha matado a su propia madre. ¿Quién puede negar que pertenece Nerón a la gran familia de Eneas? Este llevó a su padre, aquel a su madre. Sutulit, que significa llevar, y también hacer desaparecer o matar. El parto prepara el arco, el nuestro la lira. Este será Apolo cantor, aquel Apolo arquero. Pronto será Roma solo su casa, ciudadanos, huida de ellos, si es que él no lo ocupa también. Y no buscó a los autores y hasta se opuso a que se castigase severamente a los que fuesen denunciados al Senado. Isidoro el cínico, apostrofándole en público, le censuró en alta voz que cantase tan bien los males de Nauplins y que tan mal usase de sus bienes. Dato actor de Atelanas, comenzando una canción con estas palabras: saluda a mi padre, saluda a mi madre. Hizo sucesivamente ademán de comer y de beber, aludiendo a la muerte de Claudio y de Agripina, y, como decía al final, el orco os tira de los pies. Designó con el dedo al Senado. Nerón se contentó con desterrar de Roma y de Italia al filósofo y al cómico, bien porque despreciase la opinión pública, bien porque temiese, al mostrarse ofendido, traerse mayores ultrajes. 40. El mundo, después de haber soportado cerca de 14 años a tal príncipe, al fin le hizo justicia, dando la señal de la sublevación la Galia, donde mandaba como propretor Julio Vindex. Algunos astrólogos habían predicho en otro tiempo a Nerón que algún día le depondrían, lo que le hizo pronunciar esta frase célebre: el arte nos hará vivir, para justificar su ardor por el estudio del arte, en el que el príncipe debía encontrar una distracción y el particular un recurso. Sin embargo, algunos adivinos le habían prometido que después de su deposición obtendría el imperio de Oriente, otros el reino de Jerusalén y otros, en fin, que recobraría todo su poder. Esta esperanza le halagaba más, y creyó, cuando hubo perdido y recobrado la Bretaña y la Armenia, que había realizado la parte mala de su destino. Mas, habiendo consultado en Delfos el oráculo de Apolo, recibió el consejo de desconfiar del año 73, persuadido entonces de que alcanzaría esta edad, y muy lejos de pensar en la de Galba, creyóse seguro de larga vejez y de felicidad constante y sin fin, hasta el punto de que, habiendo perdido un día en un naufragio objetos extraordinariamente preciosos, osó decir a su comitiva que los peces se lo devolverían. En Nápoles supo la sublevación de las Galias el día aniversario de aquel en que mató a su madre, y recibieron noticia con tanta indiferencia y tranquilidad que se sospechó que se alegraba de tener ocasión para despojar por derecho de guerra las provincias más ricas del imperio. En el acto marchó al gimnasio, contempló las luchas de los atletas y mostró gran interés por sus ejercicios. Durante la cena le trajeron cartas más inquietantes y entonces prorrumpió en imprecaciones y amenazas contra los sublevados. Durante 8 días no contestó ninguna carta, no dio orden alguna, ninguna instrucción, ni habló de aquel acontecimiento, e hizo silencio sobre este asunto.